Somos las mujeres al borde y el Candyman que te vamos a acompañar como cada mediodía hasta las 2 de la tarde. Estamos aquí en Estrella 90, la 90.5 FM y estamos ya live en nuestro canal de YouTube para ti, Mujeres al Borde RD. También tenemos nuestro WhatsApp ya habilitado para que nos dejen mensaje de voz o escrito en el 829-645-3638. Y voy a empezar con no nos gusta empezar con una noticia triste, pero esta noticia de manera en particular, vamos a arrancar con ella porque es una noticia importante, porque tiene varias aristas que nos pueden llevar a una reflexión que pudiera en el futuro salvar otras vidas. Muy triste lo que pasó en este fin de semana, cuando la joven madre Adel Ruiz de León y su bebé de apenas 2 meses de nacido, pues murieron a causa de un envenenamiento por lo que ya se supo que fue el apartamento de arriba al de ellos, en la torre donde viven, se mandó a fumigar para unas termitas, tenemos entendido, y lamentablemente, como esta es una sustancia peligrosísima e inolora, se traspasa a través de los ductos. Yo ni voy a leer la noticia para comentarle, porque esto le ha pasado a la hija y al hijo de unos amigos, nietos de unos amigos también de mis padres, muy conocido en el entorno. Aunque la joven madre yo no la conocía, pero tiene la edad de mi hijo. Entonces, obviamente tengo muchas sobrinas que son amigos, que son primitas. Era una chica de apenas unos 32 años, poco más, poco menos. Eh, Ella, hija de una amiga querida, y él también, tenían su familita con un bebé y otro niño pequeño. Estaban en su apartamento, en una torre, en Piantini, donde inclusive uno de los abuelos vivía en el penthouse. Y la verdad es que es muy triste, primero porque ya se perdió esa noche, el papá, que está en cuidados intensivos, Alejandro, se empezó a sentir mal y él entendió y se lo achacó, porque como les digo, no había ninguna señal de que fuera algo así, ni nadie había dado una voz de alerta de que iba a ser una fumigación ni nada. Egoístamente cada cual, bueno, hizo su asunto y cuando él se empieza a sentir mal, que le da unas náuseas, que se siente mareado, él llama a su padre para que lo lleve a emergencia. Y creo que por eso él está vivo, pero él está en cuidados intensivos y el bebé está delicado. Y la muchacha de Y servicio la también. muchacha de servicio, la nana que dormía con el niño, tengo entendido, pero no lo he podido confirmar que falleció. Sí, el bebé. Lo que pasa es que La nana hubo que dormía al lado del bebé, que estaban sí, expuestas por más tiempo. Entonces le voy a seguir contando y luego cada uno que ujú. nos dé su opinión. ¿Qué pasa? Cuando él se empieza a sentir mal, lo llevan a la clínica, le pasan un suero, le dan un tratamiento para una intoxicación estomacal, por lo que él creía que era un sushi. Él regresa a su casa. Cuando regresa a su casa se vuelve a sentir mal y a los pocos minutos muere el bebé, muere la esposa, que ya habían, pues Y habían permanecido ahí. habían permanecido ahí en lo que él los sacaban. Y bueno, muere la nana, y esto es uno detrás de otro, mientras que a él lo vuelven a ingresar, ingresan al niño que ha sobrevivido y ambos están en intensivo. Como esa familia está destrozada, se imaginarán que nadie ha tenido, a menos que esté dentro de esa familia, ningún valor de tener ningún acercamiento, porque lo que se nos ha dicho es que están en la clínica, que están destrozados, y la verdad es que lo que todo el mundo ha pedido es oración. Mientras tanto, lo que se ha ido conociendo, y ahora sí voy a pasar a leer la El tema de noticia, investigación, es claro. que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que esperan los resultados de la investigación y examen toxicológico para establecer las responsabilidades en torno a la muerte de la madre y el bebé de 2 meses. Por supuesto, envenenamiento causado por una fumigación para eliminar termitas o comején en uno de los apartamentos de la Torre da Silva 3 en el sector de Piantini, donde esto aconteció. Voy a citar a la fiscal. Estamos indagando con estas personas para cuando tengamos toda la información pertinente, tomar las decisiones que correspondan según las pruebas que tengamos. El examen toxicológico es imprescindible en este caso, aunque por supuesto ellos tienen una preliminar basado en lo que esta misma familia ha podido contar. La fiscal explicó que el tiempo de la investigación, la cual aseguró están avanzadas, va a depender del tipo de sustancia que se hayan utilizado. Inclusive ya ha salido a la luz alguna sustancia como la que pudiera ser, pero no, hasta que no esté confirmado por la fiscalía, entiendo que tenemos que tener cuidado. Ujú. Aparentemente, por lo que se ha regado en torno a esta gente, no de fuente directa, como es natural, se dice que una señora que iba a alquilar el piso,
mandó a esta fumigación, aparentemente no fue a través de una compañía, sino que mandó a alguien a hacerlo. Una fumigación que tenemos entendido, todo esto es supuesto, ¿no? De que para hacerla realmente se tienen que sellar todos los ductos. Inclusive mi prima que vive en Miami, que está también correlacionada con esta gente, me mandó unas fotos donde ella me mostraba cómo se hace. Para que ustedes tengan una idea, ella pasó esta mañana en pleno Coconut Grove, ahí en Miami, por una casa que tenía una carpa que la cubría entera con un letrero grande que decía veneno, no pasar, y decía el tipo de veneno. Y la carpa era negra y amarilla, y ella me enseñó de diferentes ángulos para que yo entendiera que debajo de esa carpa había una casa donde habían sacado a la familia, sacado a los vecinos, habían sellado la casa, oye bien, sellado la casa por una cantidad de horas o días dependiendo del tipo de fumigación. Entonces, este es el procedimiento. ¿Qué pasa? Cuando sale esto a la luz, que conmociona a todo el país y a todos los demás que nos hemos ido enterando también en la diáspora, una amiga a quien yo le compro, que hace unas tartas buenísimas, la uruguaya, escribe un post que donde yo até los cabos, porque yo no sabía que ella era la hija de la mujer que murió hace unos años en Guavaveri, en una situación exactamente así. Cuando ella pone el post es que yo caigo y obviamente al ella contarlo como un testimonio, porque esto ha venido pasando una y otra vez, por lo que volvemos a lo mismo, Bárbara y Paloma, por la falta del régimen de consecuencias. Porque esto pasó hace años, donde murieron dos señoras, la madre de una amiga, que yo me entero ayer, y la mejor amiga de ella, que venían a pasar unas vacaciones soñadas, y su hija, la uruguaya, le había conseguido prestado ese apartamento en una zona preciosa llamada Guavaveri, donde una persona que vivía arriba, sin consultarlo, sin alertar, igual que este caso, claro. sin notificar como debe ser al condominio, a las personas a cargo, a la junta directiva, ya sea un vecindario o un edificio más aún, sin consultarlo ni notificarlo, pasó, mueren estas personas, pasó como ahora, pero en ese momento inclusive se supo lo que era después, que ambas personas habían fallecido porque investigaron y no hubo ninguna consecuencia en aquel momento, como espero que sí la haya ahora. No hubo ninguna consecuencia porque se supo tarde y las autoridades en aquel momento se lavaron las manos como Poncio Pilato diciendo que ya no tenían cómo volver atrás y hacer las pruebas. O sea, pensaban que habían muerto y lo declararon muerte por el corazón. Y fue por envenenamiento, literalmente. Luego, a raíz de este post, nos enteramos de una pareja que está viva de milagro, que pasó por lo mismo. En el 2015. Entonces, sí. ¿Cuáles son las reflexiones con las que Ingrid Gómez se quiere quedar y le quiero pasar a mi comunidad? Siento que estamos siendo muy egoístas en sentido general los seres humanos. Y voy a hablar de mi país, donde no hay régimen de consecuencias, donde no hay protocolos que se cumplan y donde hay reglas que no cumplimos. Porque en todos los edificios están las reglas de que todo eso hay que notificarlo, pero no lo cumplimos. Andamos en piloto automático, bregando por nuestras situaciones, resolviendo nuestros problemas. Y nos olvidamos del hermano que vive arriba, que vive abajo, que vive al lado. Entonces nosotros estamos siendo muy egoístas y tenemos que detenernos a evaluar que todo lo que nosotros hacemos y más en nuestro entorno directo impacta a alguien cercano. Y esto aplica para todo. Y vuelvo a lo mismo. ¿Hasta cuándo van a pasar cosas aquí sin consecuencia? Porque mientras no haya consecuencia, se van a seguir repitiendo. Y repito, en este caso, ni siquiera tengo entendido que no fue una empresa, que fue a manera personal, como muchas veces nosotros solemos resolver las cosas a manera personal, haciendo cosas que nos dijo un vecino, que nos dijo un amigo, que no tenemos idea de las consecuencias, ni de los protocolos, ni se nos pasa por la mente que hay que notificarlo. Paloma, te cedo la palabra. Primero quisiera decir y agradecer que nos han escrito un mensaje, nos informan de que ayer hubo muchas informaciones sobre si la nana del bebé sobrevivió o no. Aparentemente no ha fallecido, aunque se comenzó a comentar lo mismo. No tenemos la información clara porque sí hubo una confusión también. Yo no lo pude confirmar, pero me lo dijeron. No, es que también hubo una confusión porque hay un video que de se una... nombrara justamente eso, quien sobrevivió fue el papá y uno de los niños. Perdón, lo que pasa es que ese video que tuviste es la otra nana. Eso es lo que quiero explicar. Es de otra empleada del hogar que trabaja con la madre que reside en el mismo edificio, pero en el penthouse, tal como dijo Ingrid. Y ahí comenzó como que también esa confusión, pero la información realmente oficial no está clara porque no la han dado. En cuanto al tema del uso de químicos, si bien es cierto que no tenemos confirmado cuál es el químico utilizado,
sí se entiende y está más que claro que sí fue algo a nivel de lo que es un químico que se utiliza para, en este caso, las termitas o también conocido como comején. En otros países, y me llamó mucho la atención, que yo solamente tuve que escribir en Google, fumigación, termitas. Usted lo pone así mismo y pone fotos y se dan cuenta de cómo es el protocolo para llevar eso. Es completamente un muro de contención. Me llamó muchísimo la atención que una persona utilizara esto de manera, primero, sin asistencia de un profesional y segundo, según lo que se entiende, y segundo, que se pueda utilizar dentro de un edificio. Y ahí investiga un poco más y se dice que este tipo de insecto necesita un tipo de químico tan fuerte y letal que no se utiliza en residenciales tipo edificios, solamente en casas. Y en el caso de hacerlo en una casa, tiene que ser completamente sellada. Las personas se tienen que ir hasta 72 horas para poder volver a ingresar. ¿Por qué? Porque es completamente inoloro. Y ahí voy a responder la pregunta que mucha gente se hizo. Me di cuenta en comentarios de noticias. La gente decía, pero ¿por qué no se dieron cuenta? Porque no se olía. Es completamente inoloro. Es el Este tipo de peligro. químico que se está diciendo que fue el que se usó. Y es un grave peligro. Ayer hice una reflexión, desde que me levanté con esa noticia, a pesar de que no los conocía. Sí tenemos muchos allegados en común y sabía quiénes eran, porque estamos hablando de personas. O sea, Luis me lleva apenas 1 año y medio, 2 años, Son muy nada. jóvenes, Paloma. Son de la demasiado edad de jóvenes. Bárbara y tuya. Y eso parte del corazón. Y lo primero que se me pensé es, wow, es que aquí tomamos y eso lo digo todos, las medidas de seguridad a la ligera. Nosotros, ninguno nos percatamos de que, ay, es que si va a costar mucho. Y eso no es simplemente poner la pastillita o poner el líquido en la esquina, eso lo pongo hasta yo. Y se toma a la ligera. Así mismo y lo digo, eso pasa también hasta con medicamentos. Un medicamento, yo te digo a ti, Ingrid, te duele la cabeza y tómate tal cosa, pero uno no sabe, ¿eh? Uno no sabe lo que le está recomendando a esa persona y puede provocar la muerte. Y lo digo porque conozco personas que le ha pasado. Y lamentablemente en este país hay demasiado fácil acceso a productos químicos y médicos que las personas deben de tener regulación. Ácido del diablo viene siendo uno también. Señor, en O sea, Estados Unidos tú no consigues nada que sea algo fuerte. Claro. Nada tú lo consigues así, sino con Entonces, receta. estas regulaciones, ¿cuántos casos más tienen que pasar para poder que se tome una acción? Porque estamos hablando de 2 casos conocidos. Mira, como si no hubiese sido, porque la hija decidió investigar más porque averiguó si habían fumigado en Guavaberry en Ajá. aquel momento y por eso ella pudo entender, pero ¿cuántas personas no habrán muerto que nosotros no sabemos? Y entonces, la verdad, eso a mí me Perdón, arrugó el Paloma, alma. y yo hago una pregunta que la anexo a lo que tú estás diciendo. ¿Y qué tal, que no lo sé, si esas regulaciones existen, pero como no se notifica, no se pueden tomar las medidas pertinentes? Porque También. si tú, claro, Para si tú no régimen le de notificas a tu casero, a la persona encargada de tu edificio, que tú vas a hacer una fumigación, si tú no contratas una empresa adecuada, o sea, yo de verdad me siento indignada y no. Para terminar mi comentario y cederle la palabra a Bárbara. Claro. Personas que residen en un residencial o edificio. Tengo mi vida entera viviendo en un edificio y agradezco tal vez la forma en la que la comunidad de mi edificio ha sido. Todo se notifica. Usted va a pintar y si va a utilizar pintura que tenga algún tipo de olor, usted tiene que notificarse. Están haciendo trabajos en mi departamento. ¿Por qué? Porque puede haber personas alérgicas a lo que se está utilizando. Para que las personas cuando salgan al pasillo se pongan una mascarilla y se protejan. Y la verdad es que el espacio es común. Y si usted vive en un edificio, tiene que tener la suficiente responsabilidad de informar lo que se está haciendo, porque usted no solamente tiene que proteger su espacio, es el de todos. Mira, para poner un poquito al día, según el periódico, encontramos la noticia hoy, producción encontró, Que sí. que la niñera que trabajaba con la familia, la que dormía con el bebé, tal como decía Bárbara, y decía yo que había oído, pero quería Eso es lo que tener yo había una oído también. noticia que ya hoy se contabilizó tristemente como la tercera víctima mortal. Me acaban de escribir unos amigos diciéndome que el papá sigue en intensivos, pero que al bebé se lo están llevando para Estados Unidos. De verdad que a mí esto me tiene muy consternada. Si alguien tiene alguna información sobre si esto le ha pasado a alguien conocido, porque yo lo que quisiera es que finalmente esto no se siga repitiendo. Pero Ingrid, Porque ahora esto es voy yo demasiado con- triste. Y otra cosa que yo saqué como reflexión, que le voy a dar la palabra a Bárbara, es el hecho de que lo que yo sentí hoy por esas personas se pareció a lo que
sentí cuando lo de mi hermano, que es que uno siempre piensa, por más cuidadoso que uno sea, por más buena persona o más fe que tú tengas, verdaderamente hay tragedias que no controlamos. No, sí se pueden controlar y te voy a No, yo decir digo por qué. nosotros, o sea, el que No, la padece. me parece muy bien y el punto de vista de ustedes es fantástico, pero ya yo no puedo hacer caso omiso a las regulaciones que un Estado debe tener con las empresas. O sea, Ujú. yo no concibo, cuando tú sabes muy bien el químico letal que se van a utilizar para este tipo de fumigaciones, cualquier persona o fulanito Pérez pueda Pueda tener comprarlo. acceso a este tipo de químicos. O sea, a mí nadie me puede, o sea, no concibo cómo yo, Bárbara Plaza, voy por un lugar, me vendieron 15 pastillas de químico, la puse en un apartamento sabiendo la letalidad y consecuencias de esto. Entonces sí debo ir directamente a un estado. Por No, yo supuesto, ni siquiera quiero llegar al régimen de consecuencias. a la Es a regulación. la regulación y el seguimiento que tú le puedes dar a una empresa de este calibre. Porque no son fumigaciones normales. Estamos hablando de químicos letales. Señores, químicos que se utilizan bueno, tanto así que con el tema de la agricultura y demás para conservar alimentos son Ujú. uno de estos químicos que también se utilizan. Entonces, no es posible que fulanito Pérez tenga acceso a llevarse una pastilla. No es posible que fulanito Pérez pueda registrar una empresa sin saber si este hombre es químico, si este hombre tiene la capacidad para montar este tipo de empresas, tiene los empleados adecuados para montar este tipo de empresas. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a llegar a un régimen de consecuencias? Yo no quiero llegar a un régimen de consecuencias. Yo quiero llegar al seguimiento y los pasos para tú poder abrir este tipo de compañías. Porque ¿qué vamos a esperar? Nosotros ya estamos acostumbrados. Ahí está el ácido del diablo. Se prohibió cuando habían miles de víctimas. Ujú. Ese fue el punto que nosotros llegamos. Entonces hay que esperar miles de víctimas por este tipo de fumigación para que alguien de verdad esté atento al tipo, al seguimiento, para tú poder registrar este tipo de empresa. No, hombre. No, hombre. ¿Hasta cuándo? Al Demasiado borde, lejos. hola. Entonces es el Estado. Vamos a meter mano. Hola. Estoy concernada y aquí debe de haber un centro de toxicología con antídotos. Aquí a este país no puede entrar ningún pesticida, fosfocida, lo que sea, sin tener el antídoto de resistir estos tipos Excelente de daño punto. que hace eso. Eso es terrible lo que ha pasado y eso no es que yo no quería, que fue sin querer. Tiene que haber un régimen de consecuencias. Buenas Correcto. tardes. Gracias por esa llamada, En porque lo cuanto a del los antídotos, antídoto no lo había en cuanto pensado. a lo de los antídotos, dentro del conocimiento que busqué en Google, obviamente del producto y el químico que se está diciendo que se utilizó, que es el más frecuente utilizado, no existe un antídoto. O sea, en ningún lado del mundo. Por eso simplemente no debe de haber contacto con un ser humano. Y es algo que se Eso puede nada más evitar. como Si con el tenemos, Si se usan los claro, protocolos Los antídotos son como correspondientes, para venenos de otro tipo. si se usan no los lo protocolos sé. correspondientes, la persona no tiene que por qué verse afectada. Si nos está escuchando un médico o un químico o alguien que verdaderamente nos pueda arrojar luz en esto para ver cómo nosotros mismos empezamos a cuidarnos, porque como bien decía Bárbara, parece que no hay regulación No, y no la hay. verdad Pero es que que no no hay lo tengo confirmado. claro. Por No, eso ya es se que lo voy a compartir. Eso es lo que quiero compartir. La perfecto, Asociación de perfecto. Fumigadoras alertó a que químicos solo sean vendidos a personas calificadas y certificadas. Así lo dijo su presidenta y señaló que en el manejo de los químicos, los ministerios deben detallar cuáles son las empresas certificadas para hacer ciertas aplicaciones, ya que Exacto. este tipo de procedimiento no debe de ser tomado a la ligera porque es peligroso y solo deben de ser manejados por personas con certificaciones, pero se le vende aquí a quien Al sea. borde. Eso estoy preguntando. O sea, Hola. no me Hola hablen chicas, de los ¿cómo muertos. están? Vamos a ver qué está pasando antes de los Miren, muertos. yo soy consternada también y, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo simple. Yo tengo un apartamento en Santo Domingo, yo vivo en Canadá, yo soy Elizabeth Paloma, la que Hola, mi siempre les amor. escribo. Un abrazo, Elizabeth. Hola, hola. Gracias, querida. Y les pongo un ejemplo tan simple. Yo que tengo ya 9 años viviendo aquí, que sé ciertas regulaciones y que sé cómo deben funcionar las cosas. Ok. Yo estaba en diciembre allá la administración decidió pintar el edificio. Se notificó, ok. Pero el olor de la pintura era fuertísima. O sea, no se preguntó qué tipo de pintura es la recomendable, la calidad de la pintura. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, se instalan unos extintores de fuego vencidos. Nadie regula eso. O sea,
hay una falta de regulación en los edificios, en las administraciones. Yo no sé ni qué decirte, Ingrid, muchachas, que de verdad tenemos que controlar eso, tenemos que buscar un pare, porque hoy es eso y va a seguir pasando cosas así. Van Óyeme, a seguir pasando porque no hay nadie que controle nada. Yo personalmente, para terminar, siempre hay un problema con una fuga de gas, nadie controla nada. Es verdad. Y yo nadie es responsable de personalmente nada. compré una alarma de un smoke alarm y un monóxido una alarma de monóxido. Yo creo que Oye, nosotros somos los que tenemos que ay, como pero que tomar Mira, precaución, porque no le podemos dejar eso ni a las autoridades qué ni a las pena. administraciones, lamentablemente. Gracias, mi amor, qué pena que ¿tú sabes nosotros qué? tengamos que llegar al punto de entender que tenemos que cuidarnos nosotros a nosotras mismos y a La- nuestros mira, la vecinos. salvación individual prácticamente. Antes de tomar esta llamada, Ingrid, quiero también tocar un punto que ella me pareció fantástico que lo pusiera en mesa, porque recuerden que también nosotros hace pocos días, y hablando de torres, de condominios y de manejo y Ujú, administraciones ujú. de residenciales, nosotros hemos visto leyes donde quieren amparar a estas personas, obviamente que me parece muy bien por la calidad, por su propiedad. Pero a veces nosotros nos encontramos con administraciones, con dueños de apartamentos y de edificios que no rinden ni cumplen lo que tienen que hacer Ujú. para el inquilino que está. Y a esto me refiero con estar pendiente de una fumigación, como ya lo acaba de decir, de una gotera. Señores, hay cuartos que se llenan de humedad y tú te enfermas y te estás muriendo por dentro y tú no te das No, cuenta y y el moho es que se por el provoca moho es, que es provoca, eso te da tóxico. enfermedad, es tóxico. Entonces, hay un sinfín de cosas que a veces nosotros queremos exigir o la administración quiere exigir, pero ellos tampoco están poniendo de su parte y lo estamos viendo cada día más en este país. Al borde, hola. Hola, esto ha Adelante. sido una tragedia. En el orden con lo que decía la joven que llamó, en mi edificio pasó algo que ni siquiera similar, pero tiene que ver también con insecticidas. Y eso es parte de la irresponsabilidad que tenemos. Y me incluyo porque yo vivo en el edificio. Se le daba al conserje el insecticida y él iba cada por apartamento Sin saber a nada. Ujú. fumigar para la Al conserje, cucaracha al tipo que cuida. hasta que alguien se empezó a sentir mal. Empezó a sentir dolor de cabeza y empezó a sentir náuseas. Y se dieron cuenta preguntando que era por el veneno, que supuestamente era inofensivo. Va a seguir. Entonces eso tiene que ver Todo la lo que mate algo irresponsabilidad tiene que y tener. nuestra Sí. negligencia también. Mira, qué bueno que tú traes. Yo voy a hacer Y el una plomo anécdota que es letal para me el ser pasó a humano. mí hace unos años, que para que ustedes vean que esto no solamente pasa con los venenos más fuertes, que son los de termita y todo esto de la madera. A mí me pasó hace unos años que por referencia de un vecino, ay, mira fulano, él me fumiga, tiene buen precio y él es bueno, Ujú. pero no era una empresa. Y yo cometí el error de llamar a ese fulano para que fuera a mi casa a fumigarme, porque es el error que Es cometemos, que ¿verdad? lo que porque hemos Señores, normalizado nosotros esa somos informalidad. ligeros en esa parte. Somos ligeros, me voy a Ujú. incluir. Señores, tengo que decirle que mi hija se me envenenó, el juidero con Alexia. Mm. Gracias a Dios que, como dice mi pediatra, yo soy una mamá mega alarmista a nivel Dios y yo siempre me voy, o sea, yo no... De di que- una vez, tú no no, barajas. no, 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 yo no, no no. digo de que deja ver cómo ya No. amanece. Desde que yo vi que estaba mareada, que tenía náusea y que tenía un dolor de cabeza que no se le quitaba. Luego después, porque entonces la muchacha no dijo nada, me dijo que también se había estado sintiendo mal porque así es la vida. Sí. Ella, como era pequeña, me lo dice inmediatamente. Oye bien, le meto un Sirtec, que es el más fuerte antialérgico, Antialérgico. Ujú. en lo que llamo a la doctora y la voy a ver. Y me dijo, tú le salvaste la vida con el Sirtec. A todo el mundo que está ahí, eso es un envenenamiento porque pusieron veneno para fumigación en demasía. Hay muchos tipos de Claro. fumigaciones. Y eso tiene también Moraleja, medidas. jamás contraten personas que no estén No, avalados mi hermano. por una empresa. Aún así asumimos el riesgo, pero en menor escala. Pero es que, óyeme, señores, que Una estamos hablando fumigación pero normal. uno lo Ingrid, escucha como una si fuera fumigación llamó de normal. que fue el conserje y de que, qué Oye, Mira eso es tú, lo normal. una fumigación normal, tengo entendido Yo lo que veo lo- como normal eso. Lamentablemente. Sí, aquí está Sí, no, normalizado. Así que yo veo que en todos los lados fumigan. Al Cuando muchacho son que- a cucarachas y cosas así. Eso es nada más tirar una cosita, pues eso es como el Sí. baigón, tú lo pones, tú puedes comprar tú mismo, señores, a ustedes mismos pueden comprar el aparatico con el spray, tú le echas la cosa, lo que pasa es que los químicos son muy delicados y no, incluso si usted mezcla una cantidad de una cosa y otra cantidad de otra, los resultados pueden ser catastróficos. Pones un poquito más y puedes dañar cualquier calidad de vida de una persona o el espacio donde estás trabajando, de todo.
Miren, voy a aprovechar en este momento que somos una gran comunidad y te lo voy a dar para que lo suba inmediatamente, que están solicitando urgente, y esto me lo mandaron gente cercana, sangre O positivo. Esto lo pide el Club de Donantes de Sangre de UNIBE y esto es para Luis José Acra y su hijo. Necesitan sangre, repito, O Ay, manda positiva. eso, por Voy a favor. subirlo. Esto es en el 809-669-2469 o a través del Club de Donantes @unive.edu.do. A mí me había llegado esa información esta mañana, no la traje porque Te la voy a ya mandar. me dijeron que tenían suficiente. Ah. Gracias a Dios, porque desde temprano estaban buscando. Lo que Sí. pasa es que obviamente se continúa regando. Ah, ok. Pero es importante, como sea, estar como pendiente. quiera lo así, voy a bueno, poner esa por si sangre acaso. eso no se pierde. No, señora. no, Necesita- no, no Dime, se Candyman, pierde. por Mira, favor. mira, cada país debe poner su regulación para salvaguardar y cuidar a sus ciudadanos. Acá el gas propano es inoloro, pero causó tantos accidentes y tanta gente que morían intoxicada por el gas propano que los gobiernos exigieron a los productores de gas propano Que se le ponga que loco. le pongan un químico que hiede muchísimo. Acá, para entrar a esos productos, deben ponerle regulación y decirle que deben insertarle algún químico que hieda, Ujú. porque va a Por el seguir riesgo. pasando. Bárbara, va a seguir pasando. Pero por eso, ¿por qué Aquí tú no crees se va a que mi regular nada. intervención ni Miren. siquiera fue las consecuencias? Y quiero decir algo, yo tengo entendido, señores, que un protocolo para una fumigación, entre comillas, normal, tú tienes que salir de tu casa Sí, por claro, cierto periodo claro, de tiempo. claro, claro. Ujú. O sea, imagínate con la letalidad de Ale- esto. cuando Y pasó lo alrededor- de Alexia, yo lo hacía siempre cuando los niños estaban en el colegio y sacaba a la nana, a todo el mundo, la cantidad de horas que ellos te dicen, pero había tanto químico Ujú. Que aunque que cuando vuelva- Claro que mi cuando hija regresaran llegó, que igualito. ya di que habían limpiado, seguía. Oye, algo, que acaba de salir esta noticia en N Digital, ya se sabe quién fue Ay, la persona que fumigó con, ya se sabe, léemelo tú, por favor, que Venga, no tengo sí. los lentes, por favor. fue un artista francés Explícame. que, Vecino, quien sí. utilizó un producto nocivo para fumigar el apartamento. De la señora. Él fue quien fumigó con fósforo de aluminio en el piso Los 9. niños ahí. Ese Claro. apartamento que estaba justo arriba de donde han fallecido las personas. La propietaria se llama Karina Bauzán. Ella se puso en contacto con Cevenet, que es que se llama, quien se dedica a convertir madera en artículos y obras de arte. O sea, Oye, él tú. trabaja con madera. Y obviamente, para que Ella entendamos, ay, Dios. que las termitas son Comedoras de insectos madera. comedoras Claro. de madera. Y que él acostumbra a utilizar el producto que provocó la tragedia. Vaya. Por lo que todavía incluso permanece en el estado delicado de Luis José. Una vez la inquilina, Andrea Pimentel, estaba fuera de la ciudad, se inició el proceso, o sea, para que se entienda, Ajá, plátano. la dueña del apartamento es la que manda a fumigar porque, según tengo entendido, me dijeron que el problema venía en la cocina, que todos los estantes de la cocina Le estaban tenían, comiendo. Ujú. exacto, tenían comején. Cuando la inquilina no está se va, que aparentemente tengo entendido incluso que ella es reciente en el apartamento, o lo acaba de alquilar o se iba a mudar, uno de estas es la correcta, pero ella no está allá, pues entonces la dueña del apartamento es la que tiene que proceder a resolver el problema. Y contacta a posiblemente quien es un amigo que, como trabaja con este tipo de materiales, entiende que tiene el conocimiento correcto. Ahora bien, me imagino yo que la forma en la que él lo utiliza, si es un artista o una persona, es que él tiene un taller, lo pone en un lado, le echa el producto y se va por 72 horas. Y no pasa nada. Porque volvemos a lo mismo. En teoría, este tipo de producto, que es el que se está hablando, que es el fósforo de aluminio, se puede utilizar en casas y en espacios, pero que completamente sellados y sin acceso a personas. Exacto. Pero cuando sellado. se utiliza Claro, es en otra un cosa. edificio que está prohibido su uso en residenciales, o no sé si prohibido, tal vez es no recomendado, porque no sé si eso está legalmente protegido, porque el producto llega a través de los ductos y pasa hasta a través de la pared, señores, pasa todo en los apartamentos. Yo quiero decirle que la ductos de persona agua. que vive en el piso arriba de ese, amistades las conocen y casualmente estaban de fin de semana. Gloria a O Dios, sea porque que hubiesen uno podido no haber sabe, La tragedia, ¿cómo hubiese si sido? eso hubiese sido que llegara Peor. arriba y abajo. Mira, voy a leer esto. El fosfato de aluminio es un compuesto químico de fórmula A y P, generador de gas fosfina, el cual es extremadamente tóxico
para cualquier ser vivo. La molécula está formada por un átomo de aluminio y otro de fósforo. Ambos átomos comparten 3 electrones de covalencia. Es algo que no está, o sea, que para utilizarlo tiene que haber todo el mundo fuera y, como decía, sellado para que no pase por ningún ducto. No, Mamá, o sea, Se desaloja el edificio entero, es que eso está. no solamente a un vecino, a Ok, todos. eso está, lo sabemos, se sabe. Antes de llegar a eso, deberíamos estar enfocados en no se la puede vender. regulación en las empresas, que de verdad, el seguimiento que le da un Estado para tú registrar esto, para tú poder establecer este tipo de empresas. ¿Cuál es la capacitación que se le da a los empleados? O sea, yo no quiero llegar ya a la tragedia, porque ¿qué vamos a esperar? Es como lo del ácido del diablo. Vamos a esperar que luego de que miles de mujeres en la República Dominicana pasaron por esto, quedaron destruidas completamente, fue que prohibieron el uso del ácido del diablo y que cualquiera pudiera ir a comprarla. Entonces vamos a esperar que pasen miles de tragedias que solamente están pasando en estos casos, que por lo menos son conocidos sin saber, porque hay muchos que dicen fue el corazón y tú te quedas así, fue el corazón, se murieron y ya. Ay, le Y dio tú como un virus, una cosa, y ¿y tú qué no fue? haces Se una puso mal. investigación ¿Ya? profunda. Entonces de no sencillo. vamos a llegar hasta esto. Vamos a partir desde la raíz. Estas empresas que están radicadas en la República Dominicana, ¿quién te da el permiso? ¿Cuál es esa institución que a ti te da el permiso para? ¿Cómo tú llegas y compras un tipo de químico? O sea, yo quiero llegar hasta esto. 809-531-9050, 829-645-3638 y en YouTube tenemos el chat abierto en Mujeres al Borde RD. Al borde. Buenas tardes. Hola, cariño. Viendo lo de que dice Bárbara, hay muchos creativos que escuchan todas estas informaciones. Esa parte de la regulación, la parte de que a quién se le puede vender, hay que ponerle ojo a esa situación. Claro, Porque que no es lo que hay yo problemas quiero. creativos para eso. ¿Cómo, perdón? Escucho. Ay, amiga, al borde, hola. Sí, buenas tardes. Hola. Habla Miguel, ¿cómo están? Hola, Miguel. Digo yo, una pregunta, yo no resido en apartamento ni nada, yo resido en una casa normal de un barrio, pero se supone que hay que pedir permiso a la administración de la torre, Así aunque sean es. dueños del... Así es, se supone, y que hay que Pero eso se notificar. supone también que somos vecinos, mire, yo voy a fumigar, ¿me entiendes? Porque se ha perdido el amor al prójimo. Exactamente. O sea, a mí no me importa que el otro vive ahí, yo voy a hacer lo mío porque yo vivo en mi casa. Eso es lo que yo decía, que realmente hay un tema de Ojo. egoísmo del ser humano que tenemos que revisarnos todos. Ojo, no tenemos la información certera. Recuerden que todo lo que estamos dando, estamos hablando a partir de noticias del periódico, no de informaciones oficiales De de la primera policía, mano. de primera mano, ni No. de la familia directa. No. Cabe destacar que, si bien es cierto que todo el mundo entiende que no se tenía el conocimiento, existe Hay teorías. Hay teorías, o sea, hay algunas informaciones que dicen que sí se avisó, sin embargo, no es lo mismo avisar a que voy a fumigar contra hormigas o contra cucarachas, que regularmente se hace, es común en edificios y en torres, y no tiene todo el mundo que salir. Al borde, hola. Pero esto es otro nivel. Sí, Tal vez buenas desconocían tardes. el nivel. de lo que Hola. Siguiendo el hilo de lo que ustedes dicen, eso es tan peligroso que no quiero ser como dar una noticia, como dar pie a eso. Pero es una arma química, señores. Sí, sí. Eso tiene que estar completamente regulado por el Totalmente. Lo que tú acabas de decir, eso es un arma química, con eso se puede matar a cualquier persona y no tiene olor. O sea, eso es grave. Eso es grave. En así. este caso fue un accidente, independientemente de que, como quiera, me imagino que viene responsabilidad total al que lo aplicó y al que lo mandó a aplicar y al que no cumplió con lo que sea. Habrá que esperar a ver. Ahora, eso es un arma letal. Mira, Tal Ingrid, como dice el amigo que nos llama. Al borde, hola. Al borde. Hola, buenas tardes. Hola, querida. Un poco afectada por esta tragedia, porque obviamente creo que todos nos ponemos en esos zapatos de esa familia y de esas personas que están luchando por su vida. Es cierto que hay una doméstica fallecida, eso no he podido he escuchado. Salió en la noticia, en un grupo que tengo me dicen que está confirmado, pero en otro grupo pero en dicen que realidad no, en no otro está grupo oficial. dicen que no. Entonces hay que esperar a que salga la noticia, porque realmente ya en la noticia en un periódico salió que sí, que ya hoy. Pero en la noticia de otro periódico la borraron diciendo Exacto. como que no, porque lamentablemente
no hay información aún confirmada de No. parte de las entidades que deben de darla, que en este caso es la exacto. policía. Eso te iba a decir, eso no es una información, y más si no es No. tu familia, aunque trabaje para ti, que debe dar cualquiera. Y esta Sí. familia, créanme, lo que está destrozada, pidiendo oración y buscando la manera de salvar al pequeño que quedó y al padre del pequeño esposo de la joven que murió. Entonces, No, todo recae a lo mismo. O sea, y lo que sí, decía Bárbara y como empezaba, y lo que estaba empezando, señores, regulación. Así mismo como muchos otros productos solamente se pueden comprar de manera directa por profesionales y empresas certificadas, o como cuando tú vas una farmacia y necesitas Un récipe una médico, receta claro. médica para que te dé ciertas medicinas. Hay demasiados productos químicos que se venden en este país que no son regulados y que deben de ser de carácter urgente y que no hay que hacer mucho, Ingrid. Eso incluso buscar en Google todas las cosas que son reguladas químicas en tal país y tal país. al borde, Y ver hola. cuáles aquí no están reguladas y poner esa. Punto. Hola, Buenas tan difícil. tardes. buenas. Da Lo mucha científico. pena porque se perdieron vidas, pero eso pasa cada rato y sobre todo con niños que tienen esos productos en la casa y los consumen y se hacen desgarros esofágicos, se mueren muchos niños, pero esas noticias no se publican. Uno las ve y las vive porque está en los centros de salud, pero de verdad que deben hacer algo lo antes posible. Gracias por llamarnos. Ahí nos llamaba una doctora que dice que eso se ve en los hospitales, en los centros de salud a diario y no sale en la prensa porque imagínate, no todo el mundo al que le pasa es conocido o llega tristemente a este desenlace. O no necesariamente se termina de llevar a cabo la investigación para saber cuál fue la Es causa lo que de estaba muerte. comentando. Dicen, no, murió del corazón ya. Y Ajá. tú no O sabes no a se sabe qué profundidad. pasó. Diga, y Con no una se sabe qué pasó, investigación pero murió de manera natural. Oye, natural. Vamos a la pausa. Dios nos cuide y nos Vamos a salve. la pausa. Pongamos esta familia, los que quedan, los que luchan y los que sufren en oración. Y vamos a no quedarnos con esto para hasta otra tragedia. Vamos a darle seguimiento. Volvemos en breve.